Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de febrero del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, vamos a leer hoy Números capítulo 27 de los versículos 15 al 23, luego Números capítulo 32, posteriormente Deuteronomio 4, 41 al 43, Números 33, 50 al 56, Deuteronomio 25, 17 al 19 y Números capítulo 34 y capítulo 35 del 1 al 8. Bueno, y aunque parezca un poco complejo, enredado, la lectura de la Biblia de manera cronológica, pues esto nos va a ayudar de verdad a concentrarnos mucho mejor en la lectura, a prestar mucha atención y a poder tener una mejor comprensión. Hoy vimos que en la indicación que les daba, pues vamos a empezar con números 27, luego saltamos a números 32, luego vamos a Deuteronomio 4, luego volvemos a Deuteronomio 33, luego saltamos a Deuteronomio 25, nos devolvemos a números 34 y terminamos en números 35. Bueno, les voy a explicar brevemente de qué se trata esta narración. Sí ayuda que tengan la guía devocional, por eso se puede comunicar al celular de la asociación GPS y con todo gusto le estaremos mandando la guía devocional de cada semana si usted está siguiendo la lectura cronológica. Si no está siguiendo la lectura cronológica, el año pasado también les habíamos compartido una guía devocional de una lectura lineal de la Biblia. La que sea que esté haciendo, pues estamos para acompañarles en este camino y para que usted pueda pues tener la mejor manera de ir a la escritura y tener una mejor comprensión. ¿De qué tratan estos capítulos que van y vienen hoy en esta narración de del Pentateuco? Yo les decía la semana pasada que el Pentateuco como tal, así hablaríamos también de la Biblia. Nosotros tomamos la Biblia como un solo libro compuesto como por diferentes volúmenes, ¿sí? El Pentateuco es un solo libro, de hecho su nombre es singular y está compuesto por 5 escritos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuyo autor o cuya autoría se le atribuye a Moisés, el gran profeta de Israel. En sí, todos los libros, a partir sobre todo los libros del Éxodo a Deuteronomio, nos están narrando una misma historia y es la salida del pueblo de Israel de Egipto, la llegada a la tierra prometida y su asentamiento en la tierra prometida. Esa es la narración que tenemos. Entonces, pues se han hecho estudios de poder llegar a la lectura en el orden cronológico y pues le va a dar mucho más claridad a lo que estamos haciendo. En los capítulos que corresponde leer hoy hay dos acontecimientos eh, importantísimos. Uno, hay una preocupación de Moisés y es lo que vemos en el libro de Números, en el capítulo 27, a partir del 15, versículo 15, y es que Moisés ya sabe, porque el Señor ya le dijo que él no va a entrar a la tierra prometida. Acordémonos que Moisés cumplía una función muy singular de muy pocos hombres, incluso en la escritura, eh, que se cumple en el Señor Jesús, y era que Moisés cumplía la función de legislador, como el hombre de las leyes, pero también una función judicial, como el hombre que está verificando el cumplimiento de las leyes o de ejecutar las penas ante el incumplimiento, pero también Moisés está cumpliendo una función ejecutiva como gobernante. Vuelvo y digo, es una función que en el Antiguo Testamento solo se ve en Moisés, ¿sí?
y que en el Nuevo Testamento está claramente en el Señor. Ya posteriormente es claro que en la maduración o en el proceso de madurez del pueblo de Israel quedó claro que por un lado estaba el gobernante, los reyes, por otro lado estaban los sacerdotes y por otro lado estaban los profetas, que los profetas de alguna manera cumplían esa función también de legislar, de dar a conocer los mandatos del Señor. Pero Moisés, como el gran profeta de Israel, pues sí tenía en él, bueno, y eso que estaba su hermano Aarón y sus hijos, que cumplían el sacerdocio, pero efectivamente Moisés tenía ese papel porque estaba ante el Señor. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote está intercediendo delante del Señor por el pueblo. Y sin duda alguna, Moisés es el gran intercesor de Israel. Sin duda alguna, es el hombre que pues le dolía al pueblo. Eh, ¿Qué hubiera pasado al pueblo de Israel sin ese sacerdote, sin ese pastor, sin ese profeta, sin ese gobernante? Y aquí Moisés, ya conociendo la voluntad del Señor en que no iba a entrar a la conquista, eh, en que él iba a morir antes de empezar la conquista, pues tiene una inquietud natural, natural en el sentido de qué tan responsable era Moisés con su misión y qué tanto amaba ese pueblo que, pues Moisés seguramente en la plenitud del espíritu que tenía, pues para Moisés ir a la presencia del Señor sí era un galardón. Imagínense uno 40 años en el desierto, otros 40 años que vivió en la zona del Sinaí con su suegro y toda la historia que sabemos cuando estuvo en Madián. Ahora que se vaya para el cielo era un premio, ¿sí? No era un castigo, era un premio también porque ya iba a descansar de todas sus obras. Pero él tiene una inquietud porque él ama profundamente a este pueblo, porque él ve a este pueblo como las ovejas del Señor. Y dice el capítulo 27 que había una inquietud. Dice el versículo 12, sube a este monte, verás la tierra que ha dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, te será reunido a tu pueblo, como fue reunido a Aarón. El 14, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces contestó Moisés al Señor y le dijo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí entonces, como les decía, ¿cuál era la preocupación de Moisés? Que el pueblo andara errante como ovejas sin pastor, ¿sí? Él había cumplido cabalmente esa misión, de un pastor que cuida, de un pastor que alimenta, de un pastor que orienta, que intercede, que vela por sus rebaños. Y como decía, o como dijo el Señor Jesús en Juan 10, el pastor que da la vida por sus ovejas. Y claro, él preocupado porque decía, bueno, si esto ha sido con dirigente, si esto ha sido con un pastor, con un intercesor, ¿qué va a pasar con este pueblo? Y le pide, imagínense que es prácticamente la última petición que Moisés hace por su pueblo. Un pastor, darles un nombre que los guíe, que no estén por allí como ovejas sin pastor. ¿Qué le dijo entonces el Señor a Moisés? Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. No sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo cómo Josué y Caleb, como príncipes que fueron a espiar la tierra prometida, en ellos, dijo el Señor, se halló otro espíritu, un espíritu que pues estaba seguramente conectado y lleno del espíritu del Señor, porque al ver una situación adversa, no se desanimaron ni se quejaron, sino que por el contrario vieron la oportunidad del Señor. Quien está lleno del espíritu del Señor, sin duda alguna,
ve a través de los ojos del Señor. Y piensen por un momento, ¿qué verá tan solamente difícil el Señor? Para el Señor no hay nada imposible, o sea, que ni siquiera lo difícil lo verá difícil. Y ellos vieron en eso una oportunidad. Ese era Josué. Este Josué es aquel que dice la Biblia también que no se despegaba del tabernáculo. Este Josué es aquel hombre que subía con Moisés a la montaña de Sinaí u Oreb, como también se llama, esperando a su pastor, acompañando a su pastor mientras estaba recibiendo las instrucciones. Este Josué no se despegaba del tabernáculo, dice la Biblia, mantenía en el tabernáculo. ¿Qué mejor sucesor que Josué, quien estuvo siempre al lado de Moisés, aprendiendo, eh, acompañándolo, pero también es ese Josué valiente que luchó? No sé si ustedes recuerdan que en unas guerras que ellos tuvieron en el camino con los amalecitas, bueno, con todos los pueblos que tuvieron que ir enfrentando, y Josué además era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre que no solo mantenía en el tabernáculo, que no solo estaba al lado, caminando con su maestro, era un hombre que además en él estaba otro espíritu, sino que era un hombre que claramente era valiente, estratega, era osado. Y es el único, además de Caleb, que sale de Egipto, que pasa por el desierto y que está listo para entrar a la tierra prometida. Además, entonces tenía la experiencia, la madurez y tenía la bendición del Señor. Dice el versículo 19 del capítulo 27, pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés, como era su costumbre, hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Miren entonces cómo aquí el intercesor una vez más, logra el favor del Señor. El intercesor pidió que no dejara al pueblo sin un hombre, sin un pastor, sin un dirigente. A propósito, cuando el Antiguo Testamento habla de los pastores, eso es bueno tenerlo presente. Los pastores, nosotros hoy tenemos la imagen del pastor que es el que está al frente de una iglesia, el que apacienta la feligresía, el que le enseña. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los pastores, está hablando de los gobernantes, ¿sí? Está hablando de los reyes. De hecho, cuando Ezequiel habla sobre aquellos pastores que no cuidan los rebaños, que abusaron de las ovejas, se está refiriendo, o sea, la figura de pastor no hacía referencia a un dirigente religioso, sino que la figura de pastor hacía referencia a un líder social, ¿sí? A un gobernante, ¿sí? Y por eso aquí la preocupación de Moisés no era quien interceda, porque esa no era la función del pastor, ¿sí? En la imagen del pastor, el pastor era el que guiaba, el que guardaba, el que daba la provisión del alimento y la protección. Es como lo que debería ser el gobierno, es lo que debería ser el Estado. O sea, la función pastoral era la función estatal, ¿sí? La función del pastor era la función del gobernante. Qué bueno el día que un gobernante nuestro entienda que debe ser el pastor de una gran grey, que debe alimentar, que debe cuidar, que debe educar, que debe orientar, que debe dirigir, que debe proteger. Esa es la función del pastor. Solo que los pastores, como la Biblia reclama, es que muy tenaz, porque en el Antiguo Testamento aparecen en esa figura de lobos rapaces, ¿sí?
teniendo que ser aquellos que cuidan las ovejas, teniendo que ser aquellos que cuidan su pueblo, sus ciudadanos, se convierten en lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿sí? Que no tienen el interés de cuidar al pueblo, de alimentar al pueblo. Es que es muy literal. Claro, el Nuevo Testamento retoma esta imagen de pastor y lo lleva a una función de la iglesia, ¿sí? A una función, digámoslo así, religiosa. Pero en el Antiguo Testamento la función del pastor era del gobernante. Entonces, por eso, cuando Ezequiel, cuando Jeremías, y si ustedes miran todos los reclamos que hay sobre el pastor, se refiere a los reyes. Es más, el primer gran rey llamado David, David se reconoce como un gran o el buen pastor de las ovejas, hablando del Antiguo Testamento. David, dice la Biblia, fue tomado detrás de la majada de las ovejas. Es más, el primer rey de Israel, no el gran primer rey, pero el primero que fue Saúl, Saúl también tenía como profesión, bueno, no de ovejas, pero sí de asnos y ganado. Él cuidaba y pastoreaba los asnos y el ganado de su papá. O sea que mire que estas funciones están asociadas a la dirigencia social de los pueblos, ¿sí? Como pastor. Y esa era la preocupación de Moisés. Bueno, necesitamos un pastor. Este pastor tenía cómo defender a sus ovejas. Este pastor tenía vara, callado. Así que me parece muy bello porque hay que entender que la imagen del Salmo 23 no es, el pastor no es una función pasiva. El pastor literalmente lucha, pelea, defiende sus ovejas. Eso era Josué, este valiente Josué, Josué que viene de la misma raíz del nombre de Jesús, Salvador. Acuérdense de Yatzá, Salvador. Josué es una imagen de Jesucristo también como Salvador, como conquistador, como aquel dirigente que iba a llevar al pueblo, guiar al pueblo a la conquista y al establecimiento en las ciudades. A propósito, eso es lo que nos cuenta hoy la lectura de la guía bíblica. Cómo después de que Josué es nombrado sucesor, empieza el orden para la conquista de la tierra prometida, ¿sí? Y cuando después de que es nombrado, de que es ungido, de que se le pone la investidura de gobernante, entonces empieza el proceso de la distribución de la conquista. Que hay algo muy particular, que la distribución no era simplemente, tenga, esta es su herencia, ¿sí? Y recíbala, firme acá y recíbala. No, este tema de las promesas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso yo se lo escuché a un gran amigo judío, que él nos decía una vez que las promesas, cuando el pueblo de Israel recibía una promesa, no se quedaba con una actitud pasiva de la promesa, algo así como, el Señor me dijo que me va a bendecir. Ah, bueno, gracias Señor, me vas a bendecir. Y me quedo sentadito esperando a que el Señor manifieste su bendición. Él decía que para ellos una promesa del Señor era una orden para tomar acciones y alcanzar esa promesa. Entonces, les prometo una tierra prometida. ¿Cuál es? La tierra de Canaán. Esa es la promesa. O sea, tengo tu promesa. Ahora, ¿qué me implica a mí? Levantarme y tomar posesión de esa tierra prometida. O sea que nunca la actitud ante una promesa del Señor es la pasividad. La actitud ante una promesa del Señor es la acción. La acción completamente seguro de que si Él lo prometió, Él lo hará. Y Él está respaldando cada acción que yo tome en pro de esa promesa. Si ustedes miran Hebreos 13, Hebreos 11, el llamado hall de la fe, de la fama de la fe, cuando miren estos hombres de la fe, dice, y por la fe alcanzaron promesas. No dice por la fe les llegaron las promesas, sino que alcanzaron promesas. O sea que aquel que recibe la promesa en fe se levanta y camina hacia la promesa. Eso es lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel. Josué con los dirigentes empiezan entonces y ellos dicen, bueno, esta es su zona,
este es su pedacito, este es su pedacito. ¿Qué tienen que hacer? Levántense. El Señor va a dar unas instrucciones que seguramente para nosotros nos costaría entender algunas cosas. Por ejemplo, que dice, saque a todo el mundo, no deje a nadie de los que habitan en esas tierras. ¿Cuál era el propósito que lo dice el Señor? Para que luego ellos no se conviertan en aguijones para vosotros. En aguijones en mucho sentido. Eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían, además, no era solo un tema religioso, además de que tenían otras creencias, pero estas creencias traían ciertas consecuencias a la vida en sociedad. Eran pueblos paganos, desordenados en temas morales, tenían prácticas incluso donde sacrificaban niños a sus dioses, donde habían ciertos problemas sociales que el Señor no quería que su pueblo se contagiara. Y por eso les dice, cuando lleguen a conquistar, tienen que sacar a todo el mundo para que ellos luego no se conviertan en un problema para ustedes. Es radical, es muy radical este proceso de conquista. Pero entonces, cuando ellos tienen y se reparten la tierra, que es lo que ustedes van a leer hoy en la lectura, primero están las 2,5 tribus que se quedan al lado oriental, antes de pasar el Jordán, eh, pues que están ubicadas como al nororiente de Israel y que allí se quisieron quedar la tribu de Manasés, de Rubén también se quiso quedar allá y la tribu de Gad. Ellos, pues obviamente al llegar ahí, pues ya se quedaban, pero pues hicieron una promesa de que aunque ellos se iban a asentar ahí sus familias, ellos iban a acompañar al pueblo de Israel en la conquista de las demás terrenos. Bueno, hubo algo en la instrucción. No era que cada uno cogiera lo suyo, sino que el pueblo en masa iba acompañando a las diferentes tribus a la conquista de su territorio. Muy importante la unidad, muy importante el apoyo, muy importante la solidaridad, ¿sí? Entonces, aunque pareciera que fuera más demorado, pero eran más y podían ir conquistando lo de cada tribu y ese era el compromiso de las 3 horas, de las 2,5 tribus que se quedaron asentadas al oriente. De hecho, en lo que ustedes lean hoy, van a ver cómo Moisés les hizo prometer y jurar que así sería, que ellos no se quedarían allá solos, sino que ellos también acompañarían al demás, a, a la otra parte del pueblo de Israel, a la conquista. Vemos entonces cómo pues Israel entra en otra etapa. Esta etapa va a ser un poco compleja. Es la etapa de asentarse, es la etapa de conquistar, van a enfrentar otras situaciones diferentes, pero también tenemos que entender que esta es otra generación, la generación que venía muy contaminada, los que hicieron el becerro de oro, los que se vivían quejando en el desierto, murieron. Esta es la segunda generación de los que nacieron en el desierto. Seguro que alcanzaron a contaminarse un poquito en la amargura de la generación anterior, pero tenía una esperanza. Este es el primer relevo generacional de Israel. Y definitivamente van a tener hombres muy singulares, aunque en la primera generación hubo hombres también extraordinarios, además de Josué, Caleb, Moisés, María, Aarón, sus hijos, los sacerdotes, también estuvieron aquellos que participaron en la construcción del tabernáculo, que la Biblia dice que el Señor llenó de su espíritu con sabiduría. También había gente extraordinaria. Esta nueva generación tiene una oportunidad, tiene una mentalidad diferente. No nació en esclavitud, esta generación nació en libertad, muy preocupante también, pero creo que Moisés, los sacerdotes y aquellos en quienes su otro espíritu pudieron hacer cosas muy buenas con esta generación. Es la generación que se establece, es la generación que conquista, que también necesitaban ser valientes, osados, obedientes, y que iban a conocer otras cosas en el camino del Señor. Y son los que se van a sentar, los que se van a establecer, y bueno, vendrán otras narraciones en la historia. Pero otro tip muy importante, ese relevo generacional.
esa importancia de formar las generaciones que van a continuar con esa herencia de bendición, ¿sí? Y acordémonos que en la Biblia el Señor siempre tuvo un plan para su pueblo. Y ese plan fundamental era que ese pueblo fuera un modelo a las demás naciones, que fuera un modelo de esperanza a las demás naciones. El Señor en el pueblo de Israel quiso mostrarle a los demás pueblos cómo se debía vivir en sociedad, con fe, con esperanza, en santidad, en rectitud, en justicia, en juicio, ¿sí? Y esta manera de llegar a conquistar, establecerse, la idea era que modelaran a otras naciones. Vamos entonces a darle gracias al Señor, a entregarle este día en oración y, y a pedirle que nos permita cada día poder en su palabra encontrar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón, entreguemos este día, esta nueva semana, dándole gracias al Señor, dándole gracias primero por la vida, porque empezamos un día nuevo, una nueva semana, porque tenemos la salud, porque tuvimos un techo. Las cosas se nos vuelven tan cotidianas, Señor, que ya no agradecemos por lo que parece que siempre tendremos. Pero en verdad agradecemos tener un techo, un lugar seguro donde vivir, un lugar donde no tememos que llueva, donde no temamos a una situación, Señor, de la naturaleza. Un lugar, Padre, de refugio que tú nos das. No solo es un lugar físico, sino que es un lugar donde podemos descansar. Hoy te agradecemos por la provisión, te agradecemos por la protección. Te agradecemos por tu Espíritu, Señor, que nos vivifica. Te agradecemos por tu palabra que pones en nuestras manos, Señor. Te agradecemos por cuidarnos. Te agradecemos por cada persona que has puesto en nuestro camino como pastor, nuestros padres, maestros, que nos han instruido y enseñado un buen camino. Especialmente hoy te agradezco por cada uno de aquellos que me ha llevado a la fe, a conocerte, a caminar delante de ti. Hoy quiero agradecerte, pero también encomendarte esta nueva semana y pedirte tu bendición. Danos tu bendición. Una sola palabra tuya es suficiente para sanar, liberar, para restaurar. Danos tus buenos dichos, Padre, para emprender esta semana de tu mano. No sabemos qué vamos a enfrentar, pero si tú estás con nosotros, lo podremos hacer. Acompáñanos. Ayúdanos a ser dignos de tu espíritu, el gran tesoro y la gran promesa. No nos dejes seguir simplemente creyendo, sino disfrutar esa vida sobrenatural por tu espíritu. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, danos ese soplo divino, que tu Espíritu Santo sea pleno y manifiesto en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad esta semana. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo nos permita hacer de cada oración una oración conveniente. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, nos consuele. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente tus palabras y las tengamos presentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza nuestro corazón aún de nuestro pecado, pero también de tu justicia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la paz.
y nos permita disfrutar de tu libertad. Que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad y nos fortalezca. Te entregamos este día y esta semana y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.